Mis experiencias espirituales. Parte segunda. Continuación. El ángel Gesazel. La primera vez que establecí contacto con Gesazel, el ángel mentor, instructor y guía de mis investigaciones débicas, supe de las radiaciones espirituales de un deva de categoría similar a la de los grandes iniciados de la jerarquía. Recuerdo esta experiencia como la más profunda y trascendente de mi vida. Me lo presentó el maestro en el asrama con estas sencillas palabras: este es el ángel Gesazel, el instructor débico que será tu mentor en el devenir de tu vida oculta y el que te introducirá y te hará consciente del reino de los ángeles. La presencia de Gesazel, tal como podían percibirla mis sentidos sutiles, era realmente impresionante. Irradiaba luz por todo el contorno de su figura angélica. Después fue descendiendo su vibración o radiación para acomodar su presencia a mis sentidos perceptivos, ya que me era sumamente difícil y seguramente peligroso resistir el brillo particular de su aura magnética de un azul celeste absolutamente indescriptible según nuestros reducidos tonos vibratorios del color. Apareció entonces bajo una forma completamente humana, aunque manteniendo en todo su entorno su aura magnética azul celeste. Su rostro era bellísimo, aunque de una belleza que escapaba a todos los cánones de belleza establecidos por los seres humanos. Puedo decir, de acuerdo con este punto, que percibía a través de sus infinitas cualidades angélicas algo más que un simple rostro humano. El mejor de los rostros griegos esculpidos por Fidias daría quizás una pequeña noción del rostro inmaculado de Gesazel, pero irradiando luz desde dentro. Me envolvió dentro de su aura, tal como suele ser la bendición angélica. Me sonrió con indecible dulzura y me preguntó: ¿estás dispuesto a introducirte en nuestro mundo para extraer toda la experiencia posible y comunicarla a tus hermanos, los demás hombres del mundo? Respondí afirmativamente y sin vacilar, y Gesazel, en respuesta, acentuó la presión de su aura sobre la mía, llenándome de una vibración intensa y desconocida que inflamó de amor, de ternura indescriptible y de entusiasmo todo mi ser. Después me dijo: pues bien, que así sea. Me hizo comprender seguidamente que durante el tiempo que durase el proceso de investigación oculta sobre el mundo débico, debería mantener una actitud muy digna en mi vida personal y guardar reverente silencio siempre y cuando no fuese absolutamente necesario hablar en el devenir de mis relaciones sociales. Sus últimas palabras en aquella ocasión, y que quedaron indeleblemente grabadas en mi conciencia, fueron estas: vive serenamente expectante, y siempre me tendrás a tu lado. Era la primera vez que oía estas dos palabras, serena expectación, que más adelante, durante el curso de mis investigaciones esotéricas, me demostraron ser claves para la vida del discípulo que se apresta a la iniciación. Se despidió de mí con una graciosa aunque imponente inclinación de cabeza
y lo hizo luego de mi maestro, con el cual estuvo conversando amigablemente durante un rato, desapareciendo finalmente del campo de mis percepciones, dejándome sumido en un estado indescriptible de paz, pero al propio tiempo de dinamismo creador. Cuando llegué a mi cuerpo físico, después de recibir algunas directas instrucciones de mi maestro, fui plenamente consciente de la radiante presencia de Gesazel y la influencia de su aura magnética me acompañó físicamente durante varios días. Mi encuentro con el ángel Gesazel vino precedido por una conversación sostenida con mi maestro, durante la cual éste, después de finalizada una de nuestras reuniones asrámicas de estudio y de haber quedado a solas con él, me había preguntado: ¿te sientes dispuesto a escribir algunos libros de carácter esotérico para utilización de los aspirantes espirituales del mundo? Algunos de ellos tendrán un carácter muy particular, continuó diciendo el maestro, pues deberán servir para ayudar a los discípulos a introducirse conscientemente dentro del reino de los ángeles, a fin de establecer unos lazos de unión de muchos seres humanos con nuestros hermanos de los mundos invisibles. Así pues, preguntó de nuevo el maestro, ¿te sientes dispuesto sinceramente para realizar este trabajo? Le respondí humildemente que mi buena voluntad era mucha, pero que mis conocimientos acerca del reino débico se extendían únicamente al área de los relatos místicos y a alguna que otra pequeña experiencia de contacto con algunos seres elementales de la naturaleza, y que por tanto no podía afirmar que fuese capaz de hacerlo. Mi maestro sonrió bondadosamente, tal como lo hace un padre con su hijo, y me aseguró que yo estaba ampliamente capacitado para esta clase de labor encomendada, debido a la experiencia acumulada por efecto de mi pasado kármico, y que sólo debía hacer uso de mi buena voluntad y de mis sinceros deseos de servir. No se te exige ningún voto extraordinario como los que realizaste antes de entrar en el asrama y que suelen preceder a las sucesivas iniciaciones, sino que lo que cuenta en este caso es tu buena disposición de ánimo, ya que la misma equivale a un verdadero voto asrámico. Siendo así, le respondí: acepto con mi mejor voluntad poner lo mejor de mí mismo para cooperar en el éxito de este trabajo asrámico. Es así como inicié mi labor jerárquica en un sentido muy concreto y definido, al fin, sin aparentemente pretenderlo ni buscarlo, había encontrado mi verdadero campo de servicio. Mi maestro me bendijo con estas palabras: que tu labor sea fecunda y que muchos hombres y mujeres de buena voluntad del mundo puedan beneficiarse de la misma. De esta manera tan sencilla y sin aparato técnico ni ceremonia alguna, salvo la presencia del maestro, fui introducido en ciertas áreas del mundo oculto que corrientemente se mantienen desconocidas y secretas. El mundo de los ángeles, con sus impresionantes zonas de misterio, iba a serme mostrado a partir de aquel momento, tan concreta y objetivamente como lo eran los habituales razonamientos mentales, las emociones y las propias percepciones físicas. Los contactos con Gesazel y las enseñanzas acerca del mundo débico recibidas por su mediación se realizaron desde el plano causal, utilizando mi antakarana mental y el desarrollo de mi sensibilidad emocional, así como mi facilidad por transmitir mis experiencias ocultas al cerebro físico. Debo decir, en todo caso, que la influencia de este glorioso ángel en mi vida fue decisiva, tanto por la fecundidad creadora infundida en mi trabajo asrámico,
como por la rapidez impresionante con que fueron ultimados ciertos aspectos kármicos de mi vida personal. Mi ingreso en la Escuela Arcana y mi trabajo posterior en la misma como miembro de la sede central europea de Ginebra fueron unas experiencias de las cuales guardo un muy intenso y profundo recuerdo. Sin embargo, mi verdadero trabajo asrámico se inició posteriormente cuando razones de orden kármico y la seguridad espiritual por mi parte de que aquella experiencia estaba ya trascendida me hicieron regresar a Barcelona. Mi primer libro, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, fue un compendio de artículos esotéricos enviados a la revista Conocimiento de Buenos Aires, más algunos otros inéditos que reflejaban de alguna manera ciertas experiencias de carácter jerárquico. En este libro se refleja ya la índole particular de mi obra futura, y aquel que lo haya leído podrá darse cuenta de que en el mismo relato ya algunas experiencias de orden angélico, aunque sin entrar en detalles técnicos, los cuales serían facilitados más adelante conforme fue desarrollándose mi obra literaria. En todo caso, Gesacel fue la culminación de una serie de contactos débicos realizados en unión de mis compañeros de grupo en el Arrama, bajo la experta guía del maestro. La presencia de este ángel en mi vida coincidió con mi entrada consciente en determinadas zonas espirituales de muy cualificada y sutil vibración. Su radiación angélica no me afectó por ello tan extraordinariamente como para dañar la integridad de mis vehículos sutiles. Debo repetir, sin embargo, que Gesacel había reducido casi siempre la intensidad de sus radiaciones magnéticas en sus contactos conmigo, a fin de evitarme congestiones de orden cerebral, ya que era la mente el principal vehículo utilizado en las investigaciones ocultas del mundo débico. Mi maestro, ya anteriormente y previendo las características de mi trabajo específico, me había preparado también en forma conveniente, así como a mis compañeros de Asrama, que recibían un entrenamiento parecido, a fin de que nuestro vehículo astral no resultara afectado por los efectos poderosamente radioactivos del reino débico. Mi equipo de percepciones ocultas se hallaba de esta manera debidamente compensado y con ayuda de Gesacel podía penetrar sin peligro por aquellas misteriosas zonas de tensión espiritual ultradinámica regidas por los devas. Mi compenetración espiritual con Gesacel se realizó en muy poco tiempo, haciéndose claras entonces en mi mente las palabras de mi maestro cuando me decía que yo poseía amplia experiencia oculta acerca de los devas. Pude recordar entonces contactos angélicos realizados por mí en un remotísimo pasado y renovados muy especialmente en mis dos últimas encarnaciones, por lo cual mi tarea particular de escribir acerca de los ángeles fue al propio tiempo que un gozo de servicio, la rememoración de un amoroso e inolvidable recuerdo. Mi tratado esotérico sobre los ángeles, un tríptico constituido por los volúmenes Las fuerzas ocultas de la naturaleza, la estructuración débica de las formas y los ángeles en la vida social humana, de Editorial Eirás de Madrid, fue la culminación de mis contactos espirituales con Gesacel, con quien me unen ahora unos lazos sagrados de amistad que, creo yo, resistirán incólumes la tensión infinita de las edades. Muchas de las experiencias angélicas relatadas en este tratado hablan muy especialmente de él y de su decisiva intervención en cada uno de los estadios de mi investigación esotérica. Por tal motivo, el segundo volumen del tríptico sobre los ángeles lo dediqué a Gesacel
ya que fue él quien me introdujo en los secretos misteriosos del espacio y quien me hizo ver claro cómo el éter substanciado por los devas constituía la base mística y al propio tiempo dinámica del proceso de la creación universal. En este sentido, testimonio de amistad y gratitud, renuevo con Gesazel unos lazos espirituales que trascienden el karma y su infinita secuela de muertes y nacimientos. Experiencias débicas compartidas. El estudio de la vida de los devas es singularmente apasionante, ya se estudie la obra de los minúsculos elementales que estructuran la forma geométrica de un átomo químico o la de los poderosos arcángeles que realizan los planos y diseños de los universos en construcción dentro de los espacios infinitos. Gesazel me fue ilustrando muy concreta y particularmente acerca de los misterios de su mundo de armonía, descubriéndome zonas del espacio en donde el éter es tan puro y tan diáfano que es totalmente insusceptible de ser condicionado por el karma planetario. Fue a través de Gesazel que pude establecer contacto, siquiera fugazmente, con ciertas regiones del plano búdico en donde la conciencia personal quedaba completamente diluida, aunque plenamente consciente del sentimiento de paz e integridad que respira cada una de sus moléculas integrantes, utilizando muy intencionadamente esta locución científica. Este sentimiento de paz e integridad lo acusaba en lo profundo del corazón, en cuyo centro místico, según decía el maestro, se halla el recuerdo imborrable de todas las vidas del ser humano. Esta verdad me ha sido posible comprobarla y cuando esotéricamente he querido o me ha sido necesario recordar algunas experiencias correspondientes a mi pasado ancestral más lejano, siempre he sentido los recuerdos antes de que la mente los acusara. Así, la memoria de los hechos no se halla registrada en la mente de los hombres, sino en la cámara secreta del corazón, siendo allí donde finalmente debemos hallar el manantial silente de lo eterno, cuando el tiempo y el espacio hayan dejado de efectuar sus combinaciones temporales en las oquedades de la mente. Cuando el proceso acásico que surge del corazón afecta a la mente, se produce automáticamente el recuerdo consciente de las experiencias del pasado y es posible establecer entonces unas relaciones históricas con el ambiente que nos rodea. Por efecto de esta memoria viva y silenciosa del corazón, me ha sido posible recordar experiencias del pasado y escribir mis libros. Debo confesar honestamente que he leído muy poco en mi vida y que solo utilizo para mis escritos, charlas y conferencias esta memoria perpetua del pasado y la ayuda inapreciable de la intuición, tal como me es posible actualizarla utilizando los resortes de una mente muy sencilla, aunque totalmente abierta a la inspiración superior. Recuerdo pues con gran claridad de percepción la forma de todas las entidades débicas de estirpe superior o inferior, que por mediación de Gesazel me fue posible establecer contacto. Algunas de tales formas angélicas fueron perfectamente reproducidas por mi buen amigo Josep Gumi y Cardona, un excelente artista cuya ascendencia kármica en el aspecto artístico se remonta, tal como me fue posible averiguarlo leyendo en la luz astral de los acontecimientos del pasado, a la época del Renacimiento, muy concretamente en Florencia, Italia, habiendo encarnado allí en un pintor cuyo nombre muy conocido no me es posible revelar
por razones arrámicas. El hecho de que el señor Gumi posea clarividencia en los mundos ocultos facilitó la tarea de reproducir las formas débicas que percibía habitualmente y que guardan una gran semejanza con los recuerdos débicos que yo entresacaba de mis archivos acásicos del corazón. Todos los grabados que aparecen en mi tríptico Un tratado esotérico sobre los ángeles son debidos a su particular enfoque débico y a su habilidad en reproducir las formas de ciertas entidades angélicas, utilizando sus capacidades técnicas y su particular inspiración espiritual. Mi habilidad técnica no se halla precisamente en el dibujo ni en la pintura, sino en la exposición literaria, hablada o escrita. Así que al establecer contacto con el señor Gumi me encontré con un colaborador técnico y capacitado para poder mostrar objetivamente la forma de los devas y de los espíritus de la naturaleza que yo describía en mis libros. Con ayuda de Gesazel y utilizando a veces mis propios recuerdos y percepciones del pasado, pude concretar perfectamente en mi cuerpo mental las imágenes claras y nítidas de todos aquellos devas que me eran imprescindibles para la marcha de mi cometido arrámico. Algunos de tales devas de gran evolución espiritual con los cuales Gesazel me puso en contacto me introdujeron en el conocimiento del lenguaje débico, estableciendo entre sí una serie de conversaciones en los éteres más sutiles del espacio y que más adelante, convenientemente substanciadas u objetivadas, pudieron ser fielmente reproducidas por el señor Gumi. Que yo sepa, esta es la primera vez que el lenguaje de los devas es comunicado y revelado el misterio de su íntima comunicación a través de los éteres del espacio. Tal como me dijo Gesazel en cierta ocasión, el lenguaje de los ángeles, al expresarse en las dimensiones sutiles de la naturaleza, adopta formas muy parecidas a las de las notas de la música, aunque más bellas, complejas y armoniosas, y a las de los signos gráficos de las lenguas sagradas de la humanidad, reveladas a los grandes iniciados del planeta en alejadas eras de la historia de nuestro mundo, tales como el sánscrito, el pali, el sénsar, etc. Muchas de las conversaciones sostenidas entre sí por ángeles superiores forman parte del archivo particular del señor Gumi, pero algunas de ellas, convenientemente seleccionadas en orden a la belleza geométrica y pureza de líneas, fueron reproducidas en el segundo volumen de Un tratado esotérico sobre los ángeles, titulado Estructuración débica de las formas. Las conversaciones débicas. Una de las particularidades de una conversación débica es el orden en que aparecen las imágenes, tal como puede percibirlas un ser humano dotado de clarividencia etérica superior. Cada una de ellas está dotada de un sentimiento íntimo y cualificativo, el cual se representa mediante un color muy definido que el observador debe tratar de interpretar. Hay que aclarar que el deva no posee un pensamiento organizado como el ser humano, aunque sí una riqueza de sentimientos mucho más allá y por encima de las más elevadas emociones humanas. Hablando muy esotéricamente, debo decir que el ángel no posee lo que nosotros llamamos mente, pero sí que todo él es una inmensa llama de inspiración espiritual. Con este fuego de inspiración impresiona cálidamente los pensamientos y sentimientos de los seres humanos capaces de sintonizarse con sus vidas radiantes. Debo aclarar también que el lenguaje angélico, cuando un ángel quiere conversar con un ser humano, es muy distinto a como suele hacerlo cuando conversa con otro ángel, pero la base de una conversación humanodébica
ha de establecerse principalmente en la mente serena y el corazón recogido, tal como rezan los antiguos tratados místicos por parte del ser humano, es decir, lo que me aconsejaba Gesazel en nuestra primera conversación en el Asrama, la serena expectación. Recuerdo perfectamente mi primera conversación con un deva, o quizás sería mejor decir la impresión sensible que registré de lo que intentaba decirme un deva, ya que en aquellos momentos me limité únicamente a escuchar atentamente lo que él quería decirme. En aquella primera comunicación débica intervinieron solamente los factores existentes en el orden expresivo de la naturaleza. Cualquier ruido, imperceptible casi, del aire al mover el follaje de los árboles, el canto de un pájaro en las cercanías, el tañido de una campana allá en lo lejos, una nube atravesando el cielo, el gorgoteo de un cándido arroyuelo descendiendo de la montaña, etc., incidentes sin importancia para el observador profano, se convierten para el entrenado discípulo en unas formas sutiles de materializar la intención de un deva que quiere establecer contacto con nosotros. El caso es que sin saber cómo, entendí perfectamente cuanto aquel deva intentaba decirme. Se trataba en verdad del más simple de los lenguajes, el de la propia madre naturaleza, más simple todavía que el de la mímica utilizado por los sordomudos, los cuales deben entrenar sus vehículos útiles de percepción a base de unas necesarias y costosas disciplinas. Sin embargo, y debido mayormente a su extrema simplificación, le resulta muy difícil al ser humano, cuya mente suele ser muy complicada, poder conversar con un deva, ya que éste posee lo que esotéricamente definimos una mente natural, eternamente vacía y sin las ordinarias complejidades del ser humano, y toda su expresión angélica es un sentimiento creador, por cuyo motivo, y debido a las características de su naturaleza indescriptiblemente sutil y a su radiante campo magnético, reaccionando siempre a favor del espacio etérico, registra completamente y sin esfuerzo alguno cuanto el hombre pueda decir, pueda sentir o pueda pensar, reflejando dentro de sí las verdaderas intenciones que le promueven al utilizar el pensamiento, el sentimiento o las actitudes expresivas. Tal como me ha sido posible averiguar, un ángel puede engañar a un hombre o inducirle a error, pero un hombre jamás podrá engañar a un ángel. La razón de ello es muy sencilla. El hombre, aun disponiendo de vehículos sutiles, se ve obligado a utilizar ciertos sentidos de percepción oculta, los cuales están debidamente organizados de acuerdo con aquellos que ha desarrollado en el plano físico, o sea, el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. El ángel, por el contrario, percibe amplia y misteriosamente por todo su ser y registra plenamente en su aura etérica o campo de radiación magnética cualquier oscilación de los éteres, ya provenga de la palabra, del pensamiento o de las emociones de los seres humanos. De ahí que sabe perfectamente lo que el hombre intenta decir o lo que quisiera ocultar a través de sus múltiples expresiones en el devenir de la vida kármica. Resumiendo, el hombre está capacitado únicamente para percibir el movimiento de los éteres y el ángel, mucho más sensible, ve las intenciones que mueven los éteres. Está, por tanto, en franca ventaja sobre el ser humano. Lo único que hay que decir es que el ser humano
al llegar a cierto grado de integración espiritual, aprende a distinguir también las motivaciones ocultas tras las expresiones realizadas en tiempo y espacio. Tal es el caso de los altos iniciados del planeta, ya que en estos elevados exponentes de la perfección humana se realiza la indescriptible alquimia de refundir en sus vidas la sensibilidad exquisita de los ángeles y la sabiduría correspondiente a la experiencia trascendida de la vida humana. Siguiendo con el hilo de estos comentarios, podríamos decir que el Deva de categoría espiritual a la del ser humano corriente posee por encima de éste el don de la captación real del significado de una cosa, pues debido a su gran sensibilidad le es posible situarse en el centro místico de aquella cosa, lo mismo que hace, por ejemplo, al introducirse en el sentimiento íntimo de una persona para poder captar la intención subyacente o motivos reales y no dentro del complicado mecanismo de sus argumentos mentales con los que aquella trata frecuentemente de disfrazar sus ocultos deseos y verdaderas intenciones. El estudio del campo de percepción de un ángel, comparándolo con el de cualquier ser humano, resulta realmente fascinante. A través de tal estudio me fue posible comprender la profunda compenetración de los ángeles guardianes de la humanidad con sus particulares protegidos. Me fue posible también adentrarme en la íntima naturaleza de mi propio ángel guardián, que es idéntica en expresión a la de todos los ángeles protectores y guías de la humanidad, los cuales, con sus benéficas influencias y utilizando las intenciones ocultas de los hombres y no sus deformadas estructuras mentales, favorecen el desarrollo de las ciencias, de las artes y de los nuevos cánones de ordenación social y humanística.